A todos buenos días, sean bienvenidos a nuestro webinar mensual de Stata. El tema del día de hoy es análisis de correspondencias en Stata. Mi nombre es Ángel Cruz, soy el especialista en software estadístico por parte de Multion Consulting. Nuestra agenda del día de hoy, en un principio, veremos algunas características del software Stata para aquellas personas que se están introduciendo a este mundo y aquellas que ya lo conocen un poco más. Pasaremos después a una introducción breve sobre el tema del día de hoy y pasaremos directamente a una aplicación en Stata. Al final veremos un resumen de lo que vimos el día de hoy. Stata es un paquete estadístico completo que nos brinda todas las herramientas necesarias para nuestro análisis y administración de la información. Ofrece solución a infinidad de técnicas estadísticas, desde métodos estándar como son las tabulaciones y resúmenes básicos, así como modelos ANOVA, regresiones lineales, modelos ARIMA, modelos de datos panel, métodos multivariados como el que veremos el día de hoy, filtros de series de tiempo, modelos para datos censurados y truncados y mucho más. Y también tiene técnicas estadísticas más avanzadas como lo son los modelos multinivel, los modelos de supervivencia, paneles dinámicos, sistemas de ecuaciones estructurales, modelos binarios y datos de conteo, modelos ARCH para series de tiempo, datos de encuesta, análisis bayesiano y muchos otros más. Las características de Stata en sus tres flavors. Para Stata IC, Stata SE y Stata MP, estas son sus características. El número máximo de variables va de 2048 para Stata IC, 32.767 para Stata SE y 120.000 para Stata MP. El número máximo de observaciones va de 2.14 mil millones para los primeros dos flavors de Stata hasta los 20.000 millones para Stata MP. El número máximo de variables independientes van desde 798 para Stata IC, 10.998 para Stata SE y Stata MP. El soporte multinúcleo solo viene para Stata MP, donde podemos tener desde 2 núcleos hasta más. Tiempo de ejecución de una regresión logística es lo que nos da un tiempo esperado para nuestros resultados, va de 10 segundos para Stata IC y Stata SE hasta 5 segundos y disminuyendo el tiempo para las versiones de Stata multinúcleo. La gama completa de características estadísticas viene en cada uno de los flavors de Stata, así como los gráficos con calidad de publicación, el lenguaje de programación matricial MATA, la documentación PDF, el soporte técnico, así como la disponibilidad para máquinas de 64 bits. Trabaja en Windows, Mac y Linux. Los requerimientos de memoria van de 1 GB para Stata IC, 2 GB para Stata SE y 4 GB para Stata MP. El espacio en disco requerido para cada uno de estos tres flavors es solo de 1 GB. Nosotros somos Multion Consulting, somos distribuidor certificado de Stata en México. Si requieren información o alguna cotización de este software, por favor escríbanos al correo que aparece en pantalla info@multion.com. Bien, ¿qué es el análisis de correspondencias? Nuestro tema del día de hoy. Bueno, pues esta es una técnica descriptiva o exploratoria cuyo objetivo es resumir una gran cantidad de datos en un número reducido de dimensiones, sin la menor pérdida de información posible. El análisis de correspondencia simple se utiliza a menudo para analizar desde un punto de vista gráfico las relaciones de dependencia e independencia de un conjunto de variables categóricas. Para ello asocia a cada una de las modalidades de la tabla un punto en el espacio Rn, n generalmente igual a 2, de forma que las relaciones de cercanía o lejanía entre los puntos calculados reflejen las relaciones de dependencia y semejanza existentes entre ellas. Esto se parece un poco al análisis de componentes principales, sin embargo tiene sus diferencias en los métodos utilizados. Tenemos una variable categórica en la cual, a través de una tabla de contingencia, una tabla de frecuencias, vemos sus categorías a través de una variable fila y tenemos otra variable en la cual vemos sus categorías a través de las columnas. Y tenemos el contenido ahí, los cruces de estas variables. El análisis de correspondencias, ¿qué es lo que va a hacer? Es resumir la información que estará presente en estas filas y columnas, de manera que ésta se pueda representar en un subespacio reducido.
y representarse simultáneamente los puntos fila y los puntos columna, es decir, cada una de las casillas de esta tabla, pudiéndose obtener conclusiones sobre relaciones entre estas dos variables. Esto es lo que va a ser el análisis de correspondencia simple. La extensión del análisis de correspondencia al caso de variables nominales se denomina análisis de correspondencias múltiples y utiliza los mismos principios generales que el análisis de correspondencia simple. En general se orienta a casos en los cuales una variable representa ítems o individuos y el resto son variables cualitativas u ordinales que representan cualidades. Algunos campos donde se utilizan estas técnicas es en las preferencias de consumo, en investigaciones de mercado, posicionamiento de empresa a partir de las preferencias de los consumidores, así como búsquedas de tipologías de los individuos respecto a ciertas variables cualitativas. Esto puede ser usado para buscar patrones de enfermedades, perfiles psicológicos, comportamiento de especies en biología, etc. Por lo tanto, el análisis de correspondencias tiene dos objetivos básicos. 1. La asociación entre categorías de columnas o filas. Medir la asociación de una sola fila o columna para ver si las modalidades de una variable pueden ser combinadas. Es decir, vamos a ver si estas categorías en las que se divide determinada variable pueden ser combinadas consigo mismas, es decir, podemos reducir la dimensión de esta variable. O el segundo punto, la asociación entre categorías de filas y columnas. Este es estudiar si existe relación entre categorías de filas y columnas. El análisis de correspondencia solo requiere que los datos representen las respuestas a una serie de preguntas y que estén organizadas en categorías. Dependiendo si existen dos o más variables, el análisis será simple o múltiple. Esta es la breve introducción al análisis de correspondencias. Es un análisis que visto de manera general es sencillo, es un proceso sencillo. El día de hoy este webinar se dedicará al análisis de correspondencias simples, dejando para otra ocasión el análisis de correspondencias múltiples. Como pueden ver, es una técnica de redimensionamiento parecido al análisis de componentes principales. Sin embargo, estos métodos tienen otro enfoque matemático. Por eso vamos a pasar a nuestra aplicación en Stata, en donde tenemos aquí, listo, un doFile. El doFile se los voy a mostrar en pantalla, sin embargo lo voy a ir corriendo en doble plano y ustedes van a poder ver los resultados e iremos explicando cada uno de los comandos. Como primer paso, simplemente voy a cambiar mi carpeta de trabajo con el comando cd que aparece en pantalla y la dirección donde está mi carpeta, en donde tengo guardadas mis bases de datos y los materiales con los que he de trabajar y los que quiero guardar. Ahí mismo en esta carpeta tengo una base de datos llamada SB, en la cual esta base de datos SB tiene datos sobre el comportamiento de fumadores, de personas fumadoras y algunos no fumadores a través del rango en una empresa. Lo podemos ver en el browse. Vamos a ver que aquí tenemos mi variable rango, aquí tenemos mi variable smoking, en donde tengo las personas y su rango, senior manager, junior manager, secretary, entre otras más categorías. Y si fuman o no fuman, none significa que no fuman nada, light, que fuman muy poco, medium, que son fumadores medios, y heavy, que son fumadores, grandes fumadores, que fuman demasiado. Entonces esto lo podemos ver mejor a través de un tabulate, en donde mi comando es tabulate, en mi primera variable, mi variable que va a ser mi variable fila, que es la de rango. Tengo los tipos de rangos que tienen estas personas: senior manager, junior manager, senior employee, junior employee y secretary. Y una fila de total. Ahora bien, en mi variable columna voy a tener la intensidad con la que fuman, desde que no fuman nada
son fumadores light, fumadores medios o promedios y fumadores fuertes. Y también tengo una columna total para esta. Entonces, tenemos nuestra tabla de frecuencias y queremos saber cómo se asocian cada una de estas variables, si podemos reducir la dimensión de esta asociación para tener un buen análisis y cómo es que cada uno de ellos se relaciona entre sí. Entonces, Stata tiene el comando CA que despliega los resultados de un análisis de correspondencias simples entre variables categóricas, como es el caso de nosotros, en un formato multipanel. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Mi comando fue CA, seguida de mi variable fila, rank, y seguida de mi variable columna, smoking. Y este es el formato multipanel en el que se arrojan los resultados. Como vemos, nos dice aquí que es un análisis de correspondencia. Hay que tener ciertos puntos en cuenta a partir de este momento. Uno es que el orden que se introduce de estas variables en realidad no tiene relevancia, sino solamente para algún tipo de interpretación o opciones en las cuales necesitaremos algunos etiquetados. Solamente en ese caso pudieran ser realmente preocupante el orden de mis variables. Rank o smoking, si hubiera sido smoking, después rank, hubiera sido lo mismo para este ejercicio. Otro punto es que se requiere que las dos variables tengan valores enteros, es decir, que las clasificaciones en categorías sean números reales. Podemos codificar incluso estas variables. Por ejemplo, vamos a ver al browse nuevamente. Tenemos variables que están en color azul, sabemos que son variables numéricas, que en realidad tienen una etiqueta encima de ellas. Junior Manager tiene el número 1, Junior Manager tiene el número 2, Senior Employee tiene el número 3, Junior Employee número 4 y Secretary número 5. Entonces tenemos codificados cada uno de estos valores, así como los de su comportamiento de fumador. 1 es para que no fuma nada, Light tiene el número 2, Medium número 3 y Heavy número 4. Entonces, si nosotros queremos hacer el análisis de correspondencias, bien pudiéramos poner otro rango de valores aquí. Incluso podría estar de 0 a 3 en vez de 1 a 4. O poner números negativos. Siempre y cuando sean números enteros, no tendrá esto nada que ver con el resultado del análisis de correspondencias. Ahora bien, es sugerido que se asignen etiquetas de valores, como las tenemos aquí. En nuestro tabulado, estas etiquetas de valor es ampliamente sugerido, ya que esto nos va a ayudar a tener una mejor interpretación de los resultados, así como de las tablas y las gráficas. Ya que el análisis de correspondencias busca una representación de menor dimensión que describa cómo las categorías de nuestras filas y columnas contribuyan a la inercia de una tabla. Vamos a ver dónde está esto de inercia. Entonces veremos, aquí tenemos que es un análisis de correspondencias, el número de observaciones 193, el estadístico chi cuadrado con 12 grados de libertad, un p-value que es mayor a 0.05, que nos va a medir esta prueba chi cuadrada, pues nos va a medir justamente el grado de asociación entre nuestros datos. Esta prueba nos dice que podemos dudar de la asociación entre filas y columnas de esta tabla, ya que el valor es mayor a 0.05. Sin embargo, estos datos son bastante utilizados en la literatura de análisis de correspondencia. Es un ejemplo, digamos, que ya tiene años trabajándose, entonces por eso decidimos optar por seguir con este ejemplo, a pesar de que tenemos aquí un primer indicio de que la asociación entre estas dos variables no es totalmente significativa. Y abajo tenemos la inercia total. ¿Qué es la inercia total? Simplemente es el estadístico chi cuadrado sobre el número de observaciones.
El número de dimensiones que estamos calculando, es decir, el redimensionamiento de nuestras variables, es número 2, son 2 dimensiones. Y el porcentaje de la inercia explicada es 99.5%. Esto podría decirse que es algo así como la varianza que tratamos de explicar en el análisis de componentes principales. Sin embargo, aquí estamos hablando de inercia. ¿Y a qué se refiere la inercia? Justamente como en el análisis de correspondencias, estamos utilizando medidas de distancia. Ya en este caso, las medidas de distancia son medidas chi cuadrada. A través de estas medidas de distancia podemos sacar la inercia, es decir, cuánto están explicando a través de la distancia que tienen cercana o lejana estos puntos. Entonces, este concepto es el de inercia y se está explicando justamente a través de este método. Abajo vemos que tenemos 5 filas activas, 4 columnas activas y tenemos las dimensiones. Por default está calculando 2, sin embargo nos muestra una tercera dimensión, esto viene por defecto. Tenemos un valor singular y la inercia principal de cada una de estas dimensiones. Los valores chi cuadrado, estos chi cuadrados si los sumamos nos van a dar en total el chi cuadrado total del análisis de correspondencia. Y a la derecha tenemos algo que se nos es familiar, si recordamos análisis de componentes principales, y es el porcentaje acumulado y el porcentaje explicado de esta inercia. Entonces, para la primera dimensión tenemos 87.7% explicado de la inercia total. Si le sumamos la inercia de la segunda dimensión, tendremos explicado el 11.7%, que en total son el 99.51% explicado por 2 dimensiones. Entonces, al igual que en el PCA, podemos optar por el número de dimensiones que nos sumen la mayor inercia explicada, ya que este método lo que está realizando son dimensiones ortogonales, es decir, que son independientes entre sí. Podemos sumar estas inercias y llegar a una inercia total. Este es el primer panel, esto es lo que vamos a explicar simplemente. Para explicar el segundo panel, daremos paso a otro paso dentro de nuestro análisis. Este es lo que tenemos hasta aquí y el total también, que es lo que tenemos ahora. En el segundo panel, por ejemplo, lo único que depende del número de dimensiones es la calidad total de la aproximación. ¿Qué vemos aquí? Vemos, por ejemplo, nos dice estadísticas para filas y columnas de las categorías, filas y columnas, y la simetría y su normalización. Entonces tenemos nuestras categorías, primero el rango, abajo su intensidad de comportamiento al fumar, y vamos a ver que tenemos primero un comportamiento total, después la primera dimensión y después la segunda dimensión. Y vamos a ver aquí que tenemos conceptos como masa, calidad y el porcentaje de inercia. Eso es para el total. Pasamos a la primera dimensión y tenemos las coordenadas de la dimensión, la correlación cuadrada y la contribución de cada una de estas dimensiones. Simplemente aquí vamos a decir que mientras mayor sea la calidad en cada uno de estos, lo que significará es que las distancias chi cuadrada con otras filas o columnas mediante las dimensiones que hemos extraído en este ejercicio, que son 2, será mejor. Entonces, si se está explicando mejor esta fila y esta columna, estos valores, estos datos puntuales, a través de la calidad. El valor de calidad es 1, el mayor. Mientras menor sea el valor de calidad, veremos que, por ejemplo, la masa, aquí hay una relación inversa. Cuando tenemos una calidad mayor, cercana a 1, nuestra masa tiene que ser mayor. ¿Qué significa esto de masa?
significa que es la importancia que tiene cada uno de estos puntos en nuestra tabla de frecuencias. Vamos a ver nuestra tabla de frecuencias. Esta tabla de frecuencias. Cada uno de estos, por separado, son lo que nosotros llamamos aquí los puntos fila y puntos columna. Cuando vemos, por ejemplo, toda esta fila en su totalidad, lo llamaremos perfil, fila. Así como cada uno de estos es un perfil fila. Y cuando lo vemos de manera en columna, el 4, 4, 25, 18 y 10 es un perfil columna, ya que estamos viendo el perfil de los que no fuman nada a través de todos los rangos. Y en el perfil fila estaremos viendo el comportamiento de un solo rango a través de sus 4 modalidades de fumar. Entonces, la importancia que tiene cada uno de esos puntos fila y puntos columna dentro de los perfiles es lo que se llama masa. Entonces, mientras menor sea su importancia, menor va a ser su masa y por lo tanto la calidad en la cual se estará midiendo será menor. Si es mayor su masa, tendrá entonces una mejor calidad. Y aquí simplemente nos dice el porcentaje de inercia que se está explicando. Esto para todo lo que tenemos aquí de el total. Ahora bien, la pregunta sería ¿cuántas dimensiones nos debemos de quedar? ¿Con cuántas debemos de trabajar? Es común que para los investigadores extraer el mínimo de dimensiones en un análisis de correspondencias deba de explicar al menos 90% de la inercia. Entonces probablemente querramos recurrir a un script plot en la cual veremos cuáles son los coeficientes que nos están, valores singulares en este caso, como lo dice aquí, valores singulares, cuáles de ellos nos dejan de explicar tanto. Entonces, aquí nada más vamos a decirle, por ejemplo, que queremos el script plot. El comando es script plot. Y hay que decirle dónde están los valores guardados. Voy a mover un poco esta gráfica. Hay que decirle dónde están los valores guardados de estos valores singulares. En este caso tenemos, están guardados a la memoria virtual de Stata en esta matriz E. Y su nombre de esa matriz es S mayúscula V, Singular Values. Y nos arroja este script plot en donde, como observamos, tenemos los eigenvalues, el número de estos eigenvalues. Entonces vemos cómo va descendiendo, como el primero es el que tiene el mayor script plot, el mayor value. Entonces van descendiendo conforme aumenta el número. Muy parecido al análisis de componentes principales. Ahora bien, vamos a ver la nueva forma en la que podemos correr también el análisis de correspondencia, calculando dos dimensiones de manera explícita y de manera compacta. Tenemos aquí nuestro comando CA nuevamente, las variables rank, smoking, coma, especificándole cuántas dimensiones queremos, solo 2 dimensiones, y queremos una vista compacta. Entonces, como pueden ver, lo que cambió a comparación de nuestro primer resultado es el segundo panel. Como vemos, ahora tenemos estos valores que han sido multiplicados por 1000. Recordamos, aquí está nuestro segundo panel, el primero que calculamos. Son todos valores menores a 1, son milésimas. Cuando se lo multiplica Stata por 1000, tenemos una visión más compacta de esta. Entonces, la masa de la categoría, que es lo que tenemos acá, esto es la proporción en la distribución marginal, es decir, en cada una de los valores, y las masas de todas las categorías de una variable deben de sumar 1. En este caso deberían de sumar 1000. La calidad de la aproximación para una categoría expresada como un número entre 0 y 1, en este caso entre 0 y 1000, que es la calidad que les había mencionado hace un momento.
donde 1000 o 1 será la mejor calidad posible de explicación o de aproximación en las distancias. Y el porcentaje de la inercia contenida en una categoría. Las categorías se dividen a través de la inercia total. Entonces las inercias de todas las categorías deben de sumar 100%, en este caso 1000%. Vamos a ver la dimensión 1. Aquí tenemos la coordenada de la categoría, es decir, recordemos que análisis de correspondencias también es una forma de ver gráficamente cómo se asocian estas variables. Entonces estas son sus coordenadas a través de las medidas chi cuadrada que vemos acá. Estos son los residuales al cuadrado entre el perfil y las categorías. Es decir, la suma de los residuales al cuadrado de las dimensiones suman la calidad aproximada de toda la categoría. Recordemos que el perfil es toda la fila o toda la columna con respecto a cada una de sus categorías. Y al final tenemos la contribución, en donde la aportación de las categorías a las dimensiones deben de sumar 1, o en este caso 1000. Esta es la contribución de cada una de las categorías al total de la dimensión. Entonces, para la dimensión número 2 es lo mismo. Entonces, lo que tenemos que ver aquí ahora es la normalización de justamente el análisis de correspondencias. El método de normalización usado en determinado análisis de correspondencias nos va a determinar justamente cuál es la similitud entre las categorías, fila o columna, así como entre la asociación de ellas, cómo se asocian y cuál es la contribución de cada una de ellas. Entonces, ¿cómo podemos comparar los puntos fila, cada uno de estos puntos fila con respecto a otra dimensión? ¿Cómo los podemos comparar? Pues eso va a depender del método de normalización y si este método también nos lo permite hacerlo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es una representación gráfica de lo que tenemos hasta ahorita. Voy a correr un nuevo comando. Mi comando nuevo fue el mismo CA que ya teníamos, que le estoy pidiendo que no me muestre las filas, ni los puntos fila, ni los puntos columna, y que me muestre un gráfico de análisis de correspondencia. Como se dan cuenta, simplemente me arrojó el primer panel, el segundo panel ya no lo arrojó, ya que ahí están contenidos los puntos fila y los puntos columna, y este fue el gráfico que me arrojó. Esto es un biplot del análisis de correspondencia, en donde lo que podemos ver hasta este momento es en la dimensión 1, es decir, en el eje de las X está la dimensión 1, en el eje de las Y tenemos la dimensión 2, su porcentaje de explicación de la inercia. ¿Qué podemos ver aquí? Tenemos valores menores a 0, valores mayores a 0. Entonces, esto nos podría arrojar un comportamiento, por ejemplo, del tipo de fumadores y no. Por ejemplo, vemos que mayores a 1 tenemos simplemente los que no son fumadores y menores a 0 los que son fumadores, cada uno de estos comportamientos. Mientras que la dimensión 2, tenemos aquí también el 0, nos divide entre aquellos rangos mayores, Junior Manager y Senior Manager. De los rangos menores, en el medio podremos encontrar al Senior Employee, debajo de él al Junior Employee y más abajo a la secretaria. Entonces, mientras la dimensión número 2 nos muestra el rango o la categoría de estas personas, la dimensión número 1 nos muestra su intensidad al fumar. Más análisis lo veremos un poco más adelante. Entonces, ahora, por ejemplo, hay otros comandos que nos ayudan con nuestro análisis de correspondencias. Por ejemplo, queremos analizar la similitud entre las categorías fila y columna al comparar sus perfiles, es decir, su distribución. Entonces, nuestro comando es statProfiles. Este es nuestro comando, statProfiles. En donde primero nos muestra los perfiles de fila
y estos están normalizados a 1. ¿Qué es lo que queremos ver aquí? Por ejemplo, la similitud, como lo decíamos, entre categorías en cada uno de estos perfiles. Por ejemplo, estos son los perfiles fila. Entonces, lo que vamos a ver aquí al final es la masa, es decir, el grado de importancia. Como cada uno de estos puntos dentro de nuestra tabla de contingencia, de nuestra tabla de frecuencias, tiene cierta importancia, la masa nos va a indicar qué tan importante es en realidad todo este perfil para la asociación total de estas variables. Entonces, cuando se pondera esta masa con cada uno de ellos, podemos observar que quizá encontremos valores similares. Cuando nosotros encontramos filas similares o con valores muy parecidos, podremos hacer justamente una disminución en la dimensión, es decir, si estos valores fueran bastante iguales, no lo son, en este momento no lo son, se parecen un poco, pero no son iguales, pero si lo fueran, pudiéramos hacer justamente la recodificación de esta variable para que fuera una sola, un solo perfil y no dos. Asimismo pudiera ser con estos dos. Y si alguno estuviera de igual manera, sus valores fueran iguales a los de secretaria, pues también pudiéramos hacer el collapse quizá de esta base de datos para obtener una simple categoría en vez de 5. Una en vez de 4 en vez de 5, 3 en vez de 5, todo depende de justamente estos valores. Estos valores nos ayudan a encontrarlo. Esto es para los perfiles fila, para los perfiles columna, los vemos ahora, pero de manera de columna, donde también tenemos las masas, es decir, la importancia dentro de toda la tabla. Y pues, por ejemplo, no vemos algún parecido con cada una entre ellas. Si hubiera algún parecido, aquí es donde sabríamos si podemos recodificar la variable para en vez de tener 4 categorías, quizá tener 3 o 2. Es en estas tablas donde lo podemos observar a través de simplemente ver si hay valores iguales o muy similares. También podemos ver las llamadas distancias chi cuadrado, en donde lo que vamos a ver es qué tan diferentes son los perfiles, es decir, mientras más grande sea el número, más diferente o poco similar son estos perfiles fila. Es decir, tenemos aquí el rango. Entonces, si se dan cuenta, el rango está tanto en columna como en filas. Es como si fuera una matriz de correlaciones, sin embargo es una matriz de distancias chi cuadrado, en donde lo que vamos a ver es que si el número es más grande, es más diferente. Es decir, este punto 6812 nos está diciendo que hay una gran diferencia en el comportamiento de fumar de los junior manager y los senior employee. Hay una gran diferencia entre estos. También hay una gran diferencia entre senior employee y junior employee. Y con las secretarias, pues bueno, podemos decir que hay una diferencia, hay poca diferencia entre el comportamiento con el senior manager. Hay poca diferencia entre su comportamiento de las secretarias y de los senior employee. Y estas son las distancias al centro de cada uno de estos datos, son los centroides. Entonces aquí simplemente podemos observar que mientras más grande el número será un comportamiento muy diferente entre estas categorías fila. Ahora también podemos ver si están correctamente representados en estas n dimensiones las similitudes o disimilitudes entre categorías. Entonces también vamos a poder verlo con este mismo comando a través de las distancias, pero le vamos a pedir que nos muestre también las distancias aproximadas. Estas son las distancias aproximadas y esta es la opción que le debemos de pedir a Stata para que nos arroje esta tabla, en donde ahora tenemos las distancias aproximadas de cada una de ellas. Vamos a ver simplemente lo mismo.
cómo se está aproximando estas dos dimensiones que está calculando en el análisis de correspondencias a los perfiles reales, a los valores observados. Podemos ver que de igual manera los junior manager y los senior employee no están correctamente aproximados dentro de nuestro análisis de correspondencias. De igual manera senior employee y junior employee no están correctamente aproximados a través de estas dos dimensiones. Entonces podremos decir que la disimilitud entre X y Y, pudiendo decir X aquí y Y acá, es decir, cada uno de estos categorías, está particularmente pobremente representada en estas dos dimensiones. Entonces tendríamos que recurrir a más dimensiones o menos dimensiones. Y por último, bueno, no por último, pero dentro de estos comandos de stat, donde nos muestra las estadísticas que querramos, justamente podemos ver las correspondencias observadas y estimadas a través de este análisis. A través del comando statTable, con las opciones fit de aquellos valores estimados y ops para los valores observados. Tenemos aquí nuestro análisis, nuestra tabla de correspondencia normalizado a 1 y nuestra tabla de medidas aproximadas también es normalizadas a 1. Que vemos aquí, los valores que más se parezcan son los que mejor se representan en este análisis de correspondencias. Por ejemplo, vemos que el Senior Manager, para la tabla de valores observados, así como para la tabla de valores aproximados, se parece mucho. Tenemos algunos que se parecen demasiado, pero también otros que no se parecen mucho. Por ejemplo, en este caso tenemos tal vez los valores medios, el comportamiento medio de fumadores de los junior employee. Vemos que difiere un poco, así como de junior manager, que ya habíamos visto en nuestras tablas anteriores, que eran los que tenían diferencias entre ellos y así también eran los que no eran correctamente explicados a través de las medidas chi cuadrado. Ahora bien, también podemos hacer un biplot, en este caso a través del comando kbiplot, en donde lo que nos va a permitir es simplemente tener un mejor manejo de esta gráfica en vez de sacarlo a través de la opción plot que habíamos visto anteriormente. Al mismo tiempo que se hace el análisis de correspondencias, voy a correr un comando para obtener esta tabla. Primero les voy a mostrar el comando. El comando es kbiplot y le voy a decir que quiero que me muestre el origen de esta gráfica, el punto de origen, el subtítulo, las leyendas de cada una de estas, para simplemente tener un gráfico así. Este es el biplot que teníamos anteriormente, ahora lo tenemos diferenciado con el punto de origen, la intersección entre 0. Y aquí que podemos ver. Para interpretación de este gráfico, en esta ocasión, el análisis de correspondencias y a través de la normalización que se ha dado, podemos decir, pensándolo en términos, digamos, de vectores al origen, podemos dar una interpretación a este gráfico. Es decir, aquellos puntos en donde el vector apunta en la misma dirección y sean cercanos, como por ejemplo estos puntos de acá, en donde tenemos senior employee y none, es decir, las personas que son senior employee y las personas que no fuman nada, podemos decir que esta categoría prácticamente tiene un comportamiento de no fumar, así como hacia arriba, si vemos al cuadrante superior izquierdo, vemos que los junior manager son los que tienen un comportamiento
fuerte de fumadores. Cuando tenemos estas medidas donde vemos que los dos puntos se acercan mucho y están básicamente en la misma dirección con respecto al punto de origen de la gráfica, podemos decir que hay un comportamiento igual. Cuando vemos que estos vectores, digamos, van en sentido contrario, por ejemplo, los de Senior Manager con respecto a Light, que fuman poco, es decir, que tienen un comportamiento contrario. Es decir, que los Senior Manager no fuman ligeramente, en realidad. Sin embargo, no podemos decir tampoco que sean fumadores muy fuertes, ya que no tenemos esa asociación todavía. Sin embargo, podemos decir que fumadores leves no son. Y cuando tenemos un comportamiento, digamos, de 90 grados centígrados entre cada uno de ellos, entre cada uno de estos puntos, pues vamos a ver un comportamiento, digamos, normal. Es decir, que se comportan respecto a la media o al promedio de cada de la observación. En este caso, por ejemplo, tenemos las secretarias, por ejemplo, pudiéramos decir que tienen un comportamiento promedio de fumadoras, ya sea a nivel, por ejemplo, a nivel fuerte, en realidad. No, a nivel fuerte no. No, nuestras secretarias no tienen tienen un comportamiento promedio con respecto a un nivel bajo, en realidad. Porque si le vemos con respecto a la ordenada al origen, Heavy se encuentra totalmente opuesto a secretaria. Sin embargo, si lo vemos con respecto a Light, el vector que va del origen, de 0 a Light, contra el vector que va de 0 a Secretary, pues vemos que es que forma un ángulo de más menos 90 grados, entonces tiene un comportamiento promedio con respecto a los fumadores Light de nivel bajo. Esta interpretación es la que se da para este tipo de biplots en el análisis de correspondencias. Tiene que ser a través de vectores con respecto a la ordenada al origen. Y por último, vamos a agregar algunos puntos adicionales a nuestro análisis. Por ejemplo, quisiéramos agregar un promedio nacional a través de las filas, es decir, con respecto a los comportamientos, es un promedio nacional de fumadores, del nivel de fumadores, de light, de medium, heavy, para poder relacionar nuevamente esta tabla. Esto lo vamos a hacer con el comando matrix. Matrix, le estoy diciendo a Stata que haga una matriz. El nombre de la matriz es sRow y este es el contenido de esa matriz. Ahora simplemente le voy a dar un nombre, un etiquetado a esta matriz. Matrix row name es el comando. La matriz que quiero ponerle un nombre y va a ser igual, un etiquetado, perdón, y va a ser national. Y también le quiero agregar nuevas columnas en donde lo que voy a obtener van a ser porcentajes de personas que beben bebidas alcohólicas y aquellos que no. Y esto lo voy a hacer a través de una matriz columna. Voy a correr el comando. El comando es matrix. Nuevamente, el nombre de mi matriz es scol y le estoy especificando cuáles son cada una de sus filas. Si se pueden dar cuenta, hay dos valores por fila, entonces es una matriz de columna. Y le voy a etiquetar un nombre a través de matrix, esta vez call names, el nombre de mi matriz scol y el nombre de cada una de estas columnas, que es non-drink y drink, bebedores y no bebedores. Y ahora voy a hacer el análisis de correspondencia, pero especificándole que tengo nuevas filas y nuevas columnas. Es CA, mis dos variables, coma. Para agregar nuevas filas es row sub, en donde le estoy diciendo que la nueva fila es ese row. Y le quiero agregar columnas con call sub y el nombre de la matriz que tiene esas columnas y simplemente que me arroje un gráfico.
Entonces ya sabemos cómo interpretar estos resultados y vamos directamente al biplot, en donde tenemos nuevamente el comportamiento de aquellos que beben, aquellos que no beben. Esto simplemente es un promedio nacional, pudiéramos pensar. Entonces, con respecto a la ordenada al origen, vemos como el vector que va de 0 a drink y de 0 a non-drink es totalmente contrario, lo cual es natural, ya que son comportamientos totalmente opuestos. Y vemos como light, medium, drink y heavy pues se forman básicamente sobre el mismo vector, por lo cual este estudio, si fuera un estudio real, podríamos decir que el comportamiento de fumar y el comportamiento de beber bebidas alcohólicas pues está asociado entre ellos. Sin embargo, no podemos decir que aquellas personas que fuman también beben, ya que no tenemos más datos que nos puedan decir ese tipo de conclusiones. Simplemente que los comportamientos entre fumar y beber son similares. Y acá vemos los comportamientos en los que no fuman. Acá los que no beben, prácticamente no hay nadie cerca de los que no beben. Sin embargo, sí hay cerca de los que no fuman, que ya habíamos visto que era senior employee. Este ha sido un análisis de correspondencia simple, en donde, pues bueno, hemos visto este tipo de asociaciones. Si lo extendiéramos a otras ciencias, a otros campos del conocimiento, pues bueno, sería tal vez enriquecedor más el análisis. En resumen, el día de hoy vimos desde el comando CA para hacer análisis de correspondencia. También vimos la opción para calcular el número de dimensiones que querramos a través de la opción dim. La opción plot, que nos arroja el biplot a través del análisis de correspondencias directamente. Y algunas estadísticas que nos ayudarán a enriquecer este análisis, como es stat profiles, stat distance, stat table y el kbiplot, para poder tener un biplot más pues finamente arreglado, quizá con las leyendas que nosotros querramos, que esté tal y como nosotros lo querramos presentar. Nosotros somos Multion y ofrecemos capacitaciones 100% prácticas sobre el manejo de nuestros principales productos. Cada temario está diseñado para satisfacer los requerimientos de nuestros usuarios. Ofrecemos capacitación en MATLAB, Stata, Minitab, Atlas TI. Soliciten informes al correo cursos@multion.com. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube y en nuestro blog de usuarios de Stata en español. De antemano, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos el siguiente mes en un nuevo webinar. Hasta luego.